porque tenemos oportunidad de conversar con el abogado del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Tapia Olivares, y con Italia Méndez. Italia es una de las víctimas del caso Atenco, que es muy importante. Bueno, desde siempre ha sido importante seguir de cerca el caso Atenco, desde luego, pero pues estamos hablando de que ha habido una circunstancia importante, porque las declaraciones de el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuando ocurrieron estos hechos, pues desde luego forma parte del expediente. Y estas declaraciones emitidas por Peña Nieto cuando era gobernador mexiquense, y también por parte del gabinete ante las instancias de la justicia interamericana, pues han sido factor muy importante para que el caso continuara y prosperara, precisamente para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sistema tan importante de la región. Estamos hablando de que el caso Atenco pues es uno de los casos en donde se utilizó a la fuerza pública para inhibir, reprimir la protesta social, y hubo abusos de todo tipo. Yo diría que el caso Atenco es un caso emblemático por muchas razones, un caso donde hubo una violación masiva de derechos humanos, y estas víctimas, a las cuales hay que reconocer su valentía, su decisión, su constancia, junto con los abogados del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, pues han llegado precisamente hasta estos niveles de la justicia interamericana. Por eso le agradezco a Luis Tapia Olivares y a Italia Méndez que nos permitan conocer en qué punto va el caso San Salvador Atenco. Gracias, Luis, abogado, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días, un saludo. Igualmente. Italia Méndez, gracias, Italia, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, Carmen. Buen día. Buen día. Luis, ¿nos puedes definir el momento en el que se encuentra el caso Atenco? Claro que sí. Técnicamente, en este momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer lo que podríamos llamar, en términos simples, su sentencia. Este documento fue adoptado desde el año 2015. Se le llama informe de fondo en el mecanismo que se tiene en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El informe de fondo fue dado a conocer solamente al Estado mexicano y a los representantes y a las propias víctimas en el presente caso, y se le dio un plazo al Estado mexicano para que cumpliera con una serie de recomendaciones. Básicamente, las recomendaciones están vinculadas con una debida investigación de los hechos, a partir de que se decretaron violados diversos derechos humanos de las peticionarias. En este caso, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que fueron víctimas de tortura física, psicológica y tortura sexual. También determinó que se realizaron detenciones arbitrarias en el contexto del operativo Atenco. Sin embargo, a pesar de que el gobierno mexicano tuvo 9 meses, en un total de 4 prórrogas, para cumplir con varias recomendaciones, entre ellas iniciar una investigación completa que incluya responsabilidades de nivel federal, el Estado mexicano no cumplió con estas recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entonces la comisión decidió remitir el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, nosotros ya conocíamos esta decisión, lo que no conocíamos eran las consideraciones completas en las que la comisión se había basado. Justamente como comentabas al inicio de la presentación del caso, por ejemplo, la Comisión Interamericana se refiere a declaraciones de altos funcionarios y además hace una calificación sobre lo que estas declaraciones habrían causado en torno al caso. Y aquí, para no salirme del texto, me gustaría citar el párrafo 403 de este informe de fondo de la Comisión Interamericana que se puede consultar en la página de la Comisión. Y la Comisión observa que las declaraciones efectuadas por altos funcionarios del ámbito estatal al momento de pronunciarse sobre las primeras denuncias de violencia sexual en el marco de los operativos constituyeron cuestionamientos a la credibilidad de las víctimas, y más allá de su contenido
en sí mismo revictimizante, envió un mensaje de intolerancia frente a las graves omisiones que se cometieron en las etapas iniciales de la investigación ya descritas y reconocidas por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, se retoman estas declaraciones y se hace una calificación inicial de lo que significaron en torno a la investigación de los hechos ocurridos en Atenco. Muy importante. Bueno, el hecho de que efectivamente esté en la Corte Interamericana nos habla de la evolución de este caso, que fue recorriendo los caminos precisamente para pasar por la comisión y después ya por la Corte Interamericana. Es muy relevante porque el tema es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo que hace es aplicar sentencias. No son recomendaciones como podría ser el caso de la comisión, sino se llega a un punto en donde lo que resuelva la Corte, en este caso, se convierte en sentencia para el Estado mexicano y el Estado mexicano estará obligado a resolver lo que la Corte determine. Y esto, Luis, es un asunto de grandes ligas, un asunto mayor. Claro que sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce como obligatorias. Sí. Ya en una decisión que tomó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo determinó. Y solo recordar, este sería el octavo caso. Esperamos que sea una decisión condenatoria en contra del Estado mexicano y que en los casos anteriores ha habido verdaderas revoluciones a partir de casos concretos. Ha habido avances en las investigaciones, por ejemplo, solo por citar algunos, en los casos de Inés y Valentina, las indígenas guerrerenses que fueron víctimas de violación por elementos del ejército mexicano, después de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana, militares fueron procesados. En el caso de Radilla Pacheco, combinado con la reforma constitucional de 2011, hubo un cambio en la forma de interpretar derechos a partir del control de convencionalidad por una orden establecida por la Corte Interamericana en ese caso. En el caso de campesinos ecologistas contra México, a partir de los criterios sobre el uso de la tortura y la ilicitud, también los jueces mexicanos empezaron a utilizar esta jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana. Entonces es muy relevante lo que eventualmente la Corte Interamericana pudiera decir a partir de la demanda que presentó la Comisión Interamericana. Por un lado, este documento es una sentencia y por otro lado hace las veces también de demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de estos documentos, entonces se pronunciará la Corte Interamericana a partir también de recibir otro tipo de pruebas y hará una decisión incluso más amplia de la que ya estamos conociendo el día de hoy. Bueno, en un momento más escuchamos a Italia Méndez, pero déjame preguntarte, abogado, estamos hablando de un caso que fue llevado hasta la Corte Interamericana. ¿El tema principal aquí es denegación de justicia o cuál es el concepto por el cual llegaron al sistema interamericano? Claro, bueno, lo que pasó es que en México no hubo una respuesta frente a las denuncias presentadas por las mujeres sobrevivientes de detenciones arbitrarias y de tortura sexual. Lo que la Corte determina, lo que la Comisión Interamericana determina es que se violaron los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales de las 11 mujeres, es decir, que fueron detenidas sin que hubiera una causa válida para su detención y que además esa detención se constituyó una detención arbitraria por los abusos y por la tortura y tortura sexual a que fueron sometidas. Además, no hubo una investigación completa, rápida, expedita sobre los hechos, no se inició una documentación inmediata de las violaciones a que habían sufrido, ni siquiera hubo condiciones para que pudieran denunciar estas graves violaciones a derechos humanos que estaban viviendo. Entonces, a partir de eso, lo que la Comisión recomienda y aparte lo que va a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con el inicio de una investigación que incluya responsabilidades por omisión de funcionarios de nivel federal que eventualmente pudieran determinarse. Me parece que coincidiendo con la pregunta que haces, Carmen, efectivamente, este es un claro caso de denegación de justicia y de falta de efectividad en derecho interno. La Comisión Interamericana se vio en la necesidad de someter el caso al conocimiento de la Corte, porque a pesar de que ya era un caso conocido en el sistema interamericano, a pesar de la audiencia que también reportaste sobre que se celebró en Washington, D.C., de todas maneras, el Estado mexicano
insistió en no iniciar una investigación completa sobre los casos. Y solo quisiera decir, no hay ninguna persona, ningún funcionario del nivel federal en este momento investigado y procesado por los hechos de Atenco. Bueno, uno de ellos está en la presidencia de la República. Bueno, la determinación de la Comisión Interamericana incluye cualquier tipo de responsabilidad. Y quiero comentar algo sobre esto. En la parte de fijación de los hechos del caso, se determina que existió una reunión el día 3 de mayo, donde se planeó el operativo y donde participaron funcionarios de nivel estatal y federal respecto a las acciones que se iban a tomar el día 4 de mayo. Eso está también aceptado en el propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es parte de la base fáctica que será analizada. Que será analizada en esta Corte Interamericana de la OEA y bueno, pues desde luego va a ser sumamente importante seguir de cerca. Se espera que sea este abordaje en particular al finalizar 2017. Estamos hablando de las audiencias, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana tienen fechas y audiencias. En este caso se estima que al finalizar 2017 es que estarán abordando el caso Atenco. Esperamos, sí, desde el Centro PRO y CEGIL, las organizaciones que acompañamos el caso, que en el segundo semestre de 2017 se realice una audiencia. Esto es decisión de la Corte Interamericana, primero, que se celebre la audiencia y segundo, la fecha específica. Por ejemplo, justo mientras estamos hablando, se están llevando a cabo audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son audiencias públicas y se transmiten en línea. Entonces esperamos ver más bien la notificación de que va a haber audiencia y en qué fecha será. Ya, estaremos al pendiente de eso. Pues yo mencioné al principio, Luis Tapia Olivares, abogado del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que las mujeres que han decidido mantener su exigencia de justicia, pues son mujeres muy firmes, muy valientes también y han decidido no quitar el dedo del renglón. Ya han pasado más de 11 años de los hechos de San Salvador Atenco. Sabemos que los tiempos y las velocidades del sistema interamericano suelen ser bastante extensos, pero han llegado a este punto tan importante. Y pues hay que destacar lo que ha significado precisamente esta exigencia por la justicia, promovida por mujeres como Mariana Selvas, que es como se le ha llamado al caso, porque cuando son varias personas, se le suele poner uno de los nombres de estas personas, pero realmente es un grupo de personas, en este caso mujeres, que han promovido esta acción junto con ustedes. Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, está también Claudia Hernández Martínez, María Patricia Romero, está Aide Jiménez, estamos hablando, Norma Aide Jiménez, estamos hablando desde luego de Ana María Velasco, de Yolanda Muñoz, estamos hablando de Cristina Sánchez, de Shuilén Gabriela Cuevas, de Patricia Torres Linares y de Italia Méndez, con quien podemos hablar esta mañana. Te agradezco, Italia, que nos tomes esta comunicación, pues en este punto de las cosas. Gracias nuevamente por estar aquí esta mañana para conversar en este programa en vivo. Muchas gracias, Carmen, por el espacio. Si te lo pregunto de esta manera, ¿qué me dices? ¿Qué sucedió en San Salvador Atenco que tiene a este grupo de mujeres y de personas exigiendo justicia? ¿Cómo definir lo que ahí ocurrió? Bueno, nosotras hemos podido definir esta experiencia como el horror. Fue realmente muy doloroso y terrible vivir esta experiencia. El grupo que conformamos esta denuncia somos del 3 y del 4 de mayo de 2006 y te puedo decir que la experiencia fue muy similar, a pesar que fuimos detenidas por elementos distintos, en lugares distintos, unas en Texcoco, otras en Atenco, pero pues sin olvidar que ambos grupos fuimos detenidos en contexto de protesta social. Ahora, se habla particularmente de agresiones de todo tipo, pero hay un componente que fueron las agresiones sexuales de los policías en contra de las mujeres fundamentalmente. Hubo ahí una definición tremenda de un tipo de represión, no solamente los golpes y los jaloneos y lo que sucedió con esta operación policíaca para inhibir esa protesta social, sino hubo este componente de agresiones sexuales que es parte de lo que ustedes están exigiendo se esclarezca. Sí, claro.
Bueno, algo que fue muy relevante para nosotras y que nos impulsó a esta lucha larguísima contra la impunidad y por la justicia ha sido justamente poner el dedo en el renglón del componente de la violación y su naturaleza política, ¿no? Y al momento en que son agentes del Estado el que las realizan, ¿no? Pues ponemos en la mesa de discusión frente a la sociedad mexicana el uso de la tortura sexual por diferentes elementos y diferentes cuerpos policíacos federales y estatales en este contexto, ¿no? Entonces, para nosotras es vital, ha sido vital, no solamente hablar como nuestra experiencia de horror que vivimos en primera persona, sino como el Estado ha ido ganando terreno en estas prácticas y en donde cada vez son más generalizadas, las podemos mirar en varias regiones del país que han sucedido con otras mujeres en otros contextos, y a nosotros nos parece vital seguir dando esta lucha y seguir evidenciando las prácticas de represión que tiene el Estado mexicano, concretamente contra las mujeres, en las que el componente sexual tiene justamente un impacto diferenciado en contra de las mujeres, sus familias y sus comunidades. Ni más ni menos que ese es uno de los puntos principales precisamente del sentido de mantener esta demanda contra el Estado mexicano y sus implicaciones. Así que lo que sigue, Italia, pues es seguir el recorrido precisamente de estas informaciones, no olvidar que estamos frente a un caso que sacudió por muchas razones, por el tipo de comportamiento que hubo, de una represión indiscriminada y de una violación masiva, me parece, de derechos humanos, como pudimos comentar hace un momento, y sobre todo de la inacción o de la omisión del Estado mexicano frente a las denuncias que, como las que has comentado, se presentaron y se han exigido en términos de su resolución. Así que, Italia, te agradezco muchísimo que estés aquí para contarlo. ¿Qué esperarías de esta Corte Interamericana que tiene el caso en sus manos? Bueno, ya Luis lo comentó, nosotras tenemos fuertes expectativas respecto a tener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, sí. Ser justamente este referente respecto al uso de la tortura sexual, que realmente tengamos acceso a la justicia y que justamente podemos comentar de que en el punto 3 y en el punto 4, que se refiere a identificar los distintos grados de responsabilidad y que, bueno, después de una investigación se puedan sancionar de manera administrativa o penal a los responsables. Esto significa, en una palabra, es el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y pues, entonces nosotras seguimos insistiendo que esa es justamente la razón por la que estamos en el sistema, y no cesaremos hasta encontrar ese esclarecimiento y, bueno, el que se tomen las medidas necesarias para que estos responsables obtengan un castigo, pues, ¿no? Y un señalamiento directo de esa responsabilidad. Ni más ni menos. Sea responsabilidad material, pero también la responsabilidad intelectual y política. Ni más ni menos que eso es lo que está precisamente en curso en este proceso de justicia internacional. Gracias, Italia Méndez, por estar aquí para contarlo. No perdamos la comunicación para seguir de cerca todo esto. Gracias, te mandamos un abrazo. Y gracias a Luis Tapia Olivares, igualmente abogado del Centro PRO, por estar aquí esta mañana. A los dos, gracias. Y estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Carmen. Te agradezco el espacio. Al contrario, a los dos, gracias. Y seguimos muy